Bienvenidos cinéfilos, les voy a recomendar las mejores series que se van a estrenar este abril del 2024. Recuerda suscribirte, seguirnos en las redes sociales, darle me gusta y compartir nuestro video. ¡Comenzamos! La primera serie que les voy a recomendar es la serie Loot, que se va a estrenar este 3 de abril en Apple TV+. Esta comedia producida y protagonizada por Maya Rudolph retorna con esta segunda temporada que estrenará sus dos primeros episodios el 3 de abril para sumar un nuevo episodio cada miércoles hasta el 29 de mayo. Esta segunda temporada se va a ambientar un año después de que Molly Wells concluyera su publicitado divorcio del multimillonario tecnológico John Novak, cuando ella continúa como directora de su organización filantrópica, la Fundación Wells. Está decidida a evitar otra nueva relación con hombres y está embarcada en un viaje de bienestar. Así, Molly está soltera, pero continúa muy dependiente de su fiel asistente Nicolás, mientras Sofía, la encargada de su fundación, conoce a un arquitecto. Te recuerdo, Loot, segunda temporada, se va a estrenar este 3 de abril en Apple TV+. Continuamos con la serie Ripley, que se va a estrenar este 4 de abril en Netflix. Esta es una serie protagonizada por Andrew Scott. Esta serie nos lleva a Nueva York a inicio de la década de los 60, cuando el estafador Tom Ripley es contratado por un millonario para que viaje a Italia e intente convencer a su hijo de que regrese a casa. Andrew Scott también es acompañado por Dakota Fanning y Johnny Flynn. Ripley se va a estrenar este 4 de abril en Netflix. También en Netflix, pero este año Colin Farrell llega por partida doble al streaming, protagonizando dos series: El Pingüino en la plataforma Max y este drama de Apple TV+, que estará compuesto de 8 episodios. En este título, este actor irlandés, famoso por cintas como Los Espíritus de la Isla, encarna a John Sugar, que investiga la misteriosa desaparición de una jovencita llamada Olivia. Ha estado por mucho tiempo en rehabilitación por drogas y es la nieta del legendario productor de Hollywood, Jonathan Siegel, el que, a pesar de la negativa de su hijo Bernie, el padre de la chica, contrató a Sugar para hallarla, empujando al detective a descubrir secretos de la propia familia Siegel. Este 5 de abril llega a Apple TV+, la serie de Colin Farrell, Sugar. Continuamos con la serie Iwahoo, que se va a estrenar este 10 de abril en la plataforma Disney+. Esta serie animada llega para demostrar que, a pesar de que el mundo animado está dominada, por supuesto, por productoras de Estados Unidos y Europa, también hay creatividad en otros rincones del planeta, en este caso en África. Llega a través de la productora Kugali, la que por medio de la animación presenta al resto del mundo una historia entretenida y de muy buena factura técnica, ambientada en una versión futurista de la ciudad nigeriana de Lagos. Este 10 de abril llega a Disney Plus la serie Iwahoo. Continuamos este 11 de abril porque nos llega la serie Fallout a Prime Video. La popular franquicia de videojuegos llega al streaming convertida en una serie de 8 episodios, además de tener como uno de sus productores ejecutivos y director de sus dos primeras emisiones, Jonathan Nolan, que llega a la pantalla el encanto retrofuturista y el humor negro del juego original en la historia. Este 11 de abril nos llega Fallout a Prime Video. También este 12 de abril, pero en Apple TV+, nos llega Franklin. Michael Douglas regresa al streaming después de protagonizar las 3 temporadas del Método Kominsky de Netflix en una serie limitada de 8 episodios que él produce y protagoniza. La serie Franklin, protagonizada por Michael Douglas, nos llega el 12 de abril en Apple TV+. Este 14 de abril nos llega El Simpatizante a la plataforma Max. Son 7 episodios que componen esta nueva serie original de HBO. Es una mezcla de comedia con thriller. Es coprotagonizada, entre otros, por Sandra Oh y nada más y nada menos que el ganador del Oscar, Robert Downey Jr. Y para culminar las recomendaciones de las series que se van a estrenar este abril del 2024, nos llega La Masacre de los Mormones, este 11 de abril en Max. 4 capítulos componen la serie documental que revive el crimen ocurrido en noviembre de 2019 en México. También en la plataforma Max nos llega este 16 de abril El Lado Oscuro de la Fama Infantil. Esta docuserie devela el entre bambalinas del imperio construido por Dan Schneider, creador de series emblemáticas de Nickelodeon. Este 25 de abril llega Los Detectives Difuntos en Netflix y este 26 de abril nos llega a la plataforma Disney Plus, Hulu o Star Plus, dependiendo de donde te encuentres, Thank You Good Night, la historia de Bon Jovi. Esta es la esencia de esta docuserie de 4 episodios que revive una aventura de 40 años en el mundo del rock and roll. Este 26 de abril nos llega Thank You Good Night, la historia de Bon Jovi. Ahí tienen varias recomendaciones de los estrenos de las series para este abril del 2024, de muy buenas series. Si crees que nos hizo falta otra gran serie, nos las puedes dejar en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Arnold Manuel España y gracias totales.